Bienvenidos nuevamente a nuestros cursos tutoriales del software Syscall Lab. En el día de hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la ejecución de ensayo, con la calibración de nuestro equipo, con el ajuste de nuestro equipo. Entonces, arranquemos. Entonces, para ajustar nuestro equipo, nosotros vamos a generar un procedimiento en donde nosotros le vamos a enseñar por medio de aplicación de cargas o de formaciones reales al sensor cuáles son los valores digitales con los que va a trabajar el equipo. En este caso, pues son los factores de ajuste de nuestro equipo de medición. Entonces, para eso, vamos a ingresar con nuestras teclas con la combinación Ctrl+Shift+F9. En este momento nos abrió el menú de ajuste del indicador, entonces nosotros tenemos que hacer primero la configuración del puerto. En el caso de que yo no sepa qué puerto tengo conectado a la máquina, voy a venir al administrador de dispositivos, que es muy sencillo. Simplemente vamos a dar clic derecho sobre el icono de Windows y buscamos el administrador de dispositivos. En el administrador de dispositivos vamos a tener un listado de todos los componentes y dispositivos que tiene nuestro computador. Cuando nosotros hemos instalado previamente el cable USB serial o nuestro computador tiene por default un puerto serial, nos va a aparecer este letrero que dice puertos COM y LPT. Damos a abrir y nosotros vamos a obtener un número. En este caso, mi puerto está conectado en el puerto COM5. Hay que tener en cuenta que en el momento en que yo cambie de pronto de puerto USB, aquí acabo de retirar mi cable USB y lo voy a conectar en otro puerto del computador y vamos a mirar que muy posiblemente nos va a cambiar el número del puerto. En este caso nos cambió a puerto USB serial número 9. Entonces ese va a ser mi puerto de comunicación, esa va a ser mi entrada y salida de datos de mi software hacia el equipo o máquina de ensayos, indicador digital o prensa de ensayos. Entonces lo primero que yo hago es configurar COM5. Ahora la velocidad de ensayo la dejamos en 9600. Dependiendo del tipo de indicador que yo tenga, yo puedo tener 1, 2, 3, hasta 4 canales de medición. Generalmente hay ensayos en donde podemos utilizar extensometría, donde podemos utilizar encoders, donde podemos utilizar deformímetros, LVDTs, y este tipo de instrumentos nos van a servir para algunos tipos de ensayos. En este momento voy a calibrar la celda de carga, que es el instrumento que me va a medir la fuerza en un indicador. Para nuestro ejemplo voy a calibrar una celda de 5000 Newton. Le escribo 5000 Newton y yo tengo hasta 9 puntos de ajuste, es decir, puedo hacer sistemas multipendientes en donde la corrección de la linealidad de la celda de carga es muchísimo mejor. Tengamos en cuenta que ningún sistema es 100% lineal y muchos de esos hay que ajustarlos en varios puntos. Generalmente lo ajustamos en 2 puntos, pero hay instrumentos, sensores, que de pronto por ya el tiempo de uso pues necesitamos más de 2 puntos. Entonces en este caso pues lo vamos a hacer sencillamente con 2 puntos. La máquina me va a decir que le ingrese 2 puntos de mediciones reales, en este caso 0 Newton y 2500 Newton. 0 Newton lo obtengo descargando totalmente la máquina y sin hacerle ningún tipo de fuerza ni a la máquina ni al instrumento con el que yo voy a ajustar. Generalmente los instrumentos con los que ajustamos nuestras celdas son transductores calibrados, generalmente clase 00 o 05, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ese tipo de instrumentos. Le damos iniciar. Perdón, aquí me equivoqué. Si nos dimos cuenta, pues precisamente salió el error de que no era COM5, sino es COM9. Buscamos COM9, volvemos a hacer 5000 Newton, seleccionamos 2 puntos y le damos iniciar. En este momento, si vimos, salió el letrero de equipo comunicado. En la parte derecha, nosotros tenemos una columna donde nos va a mostrar ADCs. Si quiero mostrar 5 puntos, lo mismo. Vamos a tomar 5 puntos ADCs. ADC es la lectura digital, son los bits que internamente tiene nuestro conversor análogo digital para representar una medición de voltaje. Entonces en este caso pues tenemos una lectura de 43.580 aproximadamente, tenemos una fluctuación pequeña, aproximadamente de 10, estamos muy bien. Entonces en este caso yo tengo mi prensa o mi máquina de ensayo sin ninguna carga, el instrumento patrón sin ninguna carga. Le doy capturar. Ahora yo cargo mi máquina hasta 2500 Newton.
Hay que tener en cuenta que siempre el ajuste se tiene que hacer en sentido positivo. Aquí ya estoy llegando a mis 2500 newton y en este punto son 2500 newton. Le doy capturar. Una vez yo ya tengo capturados los datos, le voy a dar guardar e enviar. Hay muchos equipos en donde yo tengo el control de velocidad, es decir, por ejemplo, máquinas de ensayo de nuestra propia marca o sistemas que hemos renovado con nuestra propia electrónica. Entonces nosotros tenemos el control de velocidad. Para llegar hasta, por ejemplo, el punto 2500, nosotros podemos utilizar los comandos de posicionamiento donde nosotros podemos regular la velocidad. Por ejemplo, en este caso, le vamos a decir a nuestra máquina avance a .005 milímetros por minuto y cuando llegue a 2500 puedo o reducir la velocidad o detener para tomar el punto exactamente. Entre más cercano esté el punto, es decir, la velocidad sea muy pequeña o muy exacta en el punto, va a ser muchísimo mejor. Tenemos que tomar ese punto 2500 bastante exacto. Cuando le damos capturar es porque ya acabamos de ver el punto. En algunas máquinas damos stop y bajamos, o en algunas máquinas damos stop y detener. En los sistemas hidráulicos nosotros tenemos control de velocidad por revoluciones del motor. En ese caso, pues nosotros tenemos de 0 hasta 2000 revoluciones por minuto. Por ejemplo, en una prensa de compresión nosotros utilizamos 2000 revoluciones por minuto y doy enter. En este momento la máquina se mueve a 2000 revoluciones por minuto y empieza a mover el pistón. En el momento en que yo ya estoy cerca, puedo reducir la velocidad, la mando a 100 RPM. En este momento empieza a cargar la máquina y cuando yo ya voy a tomar el punto, puedo reducir la velocidad y dar siempre enter. Entonces estoy haciendo un posicionamiento con una regulación de carga bastante exacta. Como les dije, en el momento que yo le dé capturar, doy detener y descargo el equipo, bien sea bajando el equipo o moviéndolo en sentido contrario a la aplicación de carga que estuve haciendo. Cuando hago esto, le doy guardar y le doy enviar. Él me dice fin de envío, reinicie el módulo. Simplemente apago y enciendo nuevamente mi equipo. Le doy a aceptar y vamos a abrir una base de datos cualquiera. Vamos a abrir, seguimos con nuestra base de datos que veníamos trabajando. Le vamos a dar a abrir. En este momento les voy a enseñar a hacer la configuración de la comunicación del equipo. Yo cuando tengo el software, yo tengo formas de comunicarme con mi equipo. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar Control Shift F6. Si ustedes miran, me aparece parámetros de configuración y tenemos determinados parámetros que en este momento vamos a empezar a discriminar. El puerto de comunicación ya estuvimos viendo y tenemos el puerto COM 9. Miremoslo acá, puerto COM 9. ¿Listo? El intervalo de muestreo es el tiempo en que estamos tomando una muestra. En este caso vamos a tomar muestras cada 100 milisegundos. Hay ensayos que son muy demorados, por ejemplo el corte directo en suelos, en donde nosotros tomamos muestras cada 500 milisegundos o cada segundo. Entonces nosotros podemos poner acá ese valor. Registros visibles por página, nosotros vamos a tener, cada vez que hagamos un ensayo, ella me va a generar una fila. Entonces nosotros tenemos hasta 22 filas para generar ensayos. Retardo SLIPS es el retardo que genera el sistema para hacer la comunicación y enviarle todos los parámetros a la máquina. En este caso son 500 milisegundos, es decir, medio segundo lo que se demora en la máquina en decirle cuáles son los parámetros con los que va a funcionar, velocidad de ensayo, puntos de detención, toda la configuración que él va a hacer. Factor de la gravedad. Nosotros cuando hacemos conversión de unidades, nosotros convertimos de newton a kilogramo o a libra fuerza. Cuando nosotros utilizamos un factor de gravedad teniendo en cuenta la relación de que fuerza es igual a masa por la gravedad, nosotros vamos a decir que vamos a poner una masa en el punto específico. Si queremos ser muy exactos, podemos medir la gravedad específica del sitio y ponerla en este punto. El software tiene por default 9.8066, que es lo que encontramos en la gran mayoría de literatura. El almacenamiento de datos lo vamos a hacer cada 100 milisegundos. Control de máquinas siempre tiene que quedar activado para cuando vamos a controlar una máquina universal de ensayos o una prensa. Control total es una función que estamos desarrollando, vamos a dejarla siempre no activado.
Pendiente de fluencia nos aplica para hacer los análisis elásticos en metales, en aceros, en materiales metálicos, por ejemplo. Entonces, digamos que solo aplicamos para ensayos de tensión en este tipo de materiales y donde nosotros necesitemos hallar un límite elástico o un punto de fluencia. Módulo de textiles aplica exclusivamente para los ensayos de textiles. Tipo de velocidad, tenemos las 3 velocidades en máquinas de ensayos. Velocidad lineal, en donde nuestra máquina avanza en milímetros por minuto, milímetros por segundo o este tipo de unidades derivadas. Velocidad de carga y esfuerzo son velocidades en donde la máquina va aumentando la carga o el esfuerzo dependiendo del tiempo que uno le configure. Es decir, por ejemplo, uno le configura 2 kN por segundo. La máquina va a tender, no lo hace exactamente, generalmente trabajamos con errores menores al 2%, a tender a hacer una aplicación cada segundo de 2 kN y ya va a aumentar cada segundo 2 kN, en este caso para nuestro ejemplo. Envío de datos en movimiento de nuestra máquina. Este software ha sido diseñado tanto para nuestras máquinas Camtech o para máquinas que nosotros automatizamos. Hay muchísimas máquinas en donde el movimiento de la compresión es ascendente o viceversa. El movimiento de compresión es descendente. Entonces, dependiendo de cómo se mueva el pistón o el cabezal de cruce, nosotros ponemos ascendente o descendente. Lo mismo en el sentido de la tensión. Envío de datos del indicador que sea positivo o negativo. Eso lo vamos a mirar más adelante, pero vamos a mirar que la carga, nosotros en algunos ensayos, por ejemplo en los de tensión, va a ser positiva. Y si nosotros tenemos una celda de carga, los envíos de datos van a ser negativos. Entonces nosotros podemos seleccionar negativo o positivo. Los canales de carga, en este caso pues nosotros tenemos la opción de escoger cuál canal de carga y eso va amarrado a la configuración de la máquina de ensayos o módulo indicador que tenga el cliente. Tenemos hasta 3 canales de deformación para medir el tiempo. Por ejemplo, en los ensayos de aceros nosotros necesitamos un extensómetro para medir la parte elástica y de ahí en adelante utilizamos bien sea un sensor de hilo, bien sea un encoder, bien sea cualquier tipo de sensor que me permita mirar el avance de un cabezal de cruce. Entonces nosotros podemos tener otro tipo de canales. Nosotros dentro de la configuración de las máquinas determinamos cuáles son los canales de extensometría y los canales de medición de formación. En este caso pues vamos a configurar canal 2 como extensómetro y canal 3 como encoder. Esta máquina pues en este momento pues no contamos con ese tipo de sensores, vamos a dejarla como canales vacíos y los vamos a dejar en velocidad por tiempo. Si yo tengo un extensómetro, sobre todo en el tema de análisis elásticos en plásticos y metales, voy a seleccionar canal 2, un extensómetro y aparte de eso, mucho de la extensometría no se utiliza hasta rotura, entonces es necesario retirarlo antes de que la probeta rompa y el golpe de la probeta dañe el extensómetro. Entonces, en este caso, por ejemplo, para grafiles la norma nos dice que tenemos que hacer una medición hasta el 0.5%. Para metales hacemos una medición con longitud paralela al 0.2%. Entonces, generalmente nosotros estamos haciendo retiros de extensómetros entre el 0.6 y el 1%. ¿Listo? Podemos fácilmente llevar un extensómetro hasta el 2% si los materiales no son muy duros. Mi recomendación es que hagamos un retiro del extensómetro entre el 0.6 y el 1%. En este caso, pues lo vamos a poner en el 0.6%. Como les digo, esto es simplemente didáctico y en el momento no tenemos un extensómetro conectado, pero vamos a hacerlo cuando lo tengamos ese tipo de instrumentos. Entonces vamos a dejarlo en velocidad por tiempo. Panel 1, panel 2, panel 3 y panel 4 son indicadores que aparecen durante el momento del ensayo y la graficación. Panel 1 es la carga en el momento que se está ejerciendo. Panel 2 es la deformación, bien sea medida por el extensómetro o bien sea por el recorrido del cabezal de cruce. Panel 3 es el esfuerzo o resistencia, es decir, mi fuerza dividida entre el área. Y panel 4 es el porcentaje de elongación, es decir, mi recorrido de máquina o de extensómetro dividido entre la longitud inicial de probeta multiplicado por 100. Le vamos a dar guardar.
Generalmente aquí vamos a tener en nuestros equipos indicador digital Camtasia. Le damos guardar. Este software lo hemos desarrollado para algún otro tipo de máquinas, generalmente para módulos Lexus y para algunas Humboldt, entonces pues seleccionamos el tipo de máquina. Bueno, para yo verificar que me quedó muy bien hecha la comunicación, pues le doy aquí consola. Si me aparece consola y me aparece una lectura, es decir, yo tengo comunicación entre mi software y el equipo. Mi consola me va a permitir hacer muchísimas cosas. Voy a poner mi consola en velocidad lineal, le doy guardar y aquí tengo consola. En este caso tengo la medición de carga y la medición de tiempo porque no tengo segundo canal de deformación. Si yo configuré un extensómetro y un deformímetro, me van a aparecer 3 lecturas, bien sea de deformación o desplazamiento de cabezal. Yo puedo en mi consola también configurar unidades, esto simplemente por presentación. Aquí lo pongo en 0 y aquí puedo desplazar mi máquina. Por ejemplo, le voy a decir a mi máquina ande a 100 milímetros por minuto de forma ascendente. Entonces le voy a dar aquí hacia arriba. Puedo detener, puedo retornar a 0, puedo detener nuevamente y puedo bajar. Desde la consola puedo hacer todo el posicionamiento de la máquina para iniciar mi ensayo. Voy a dar clic aquí, ya tengo mi máquina en 0. Si yo miro acá, yo puedo ya tener lectura de mi sensor de fuerza. Vamos a darle clic acá, cerramos y vamos a ejecutar nuestro ensayo. Vamos a nuevo. Aquí también me genera mi ayuda y me dice, si usted da clic acá, entra a la creación del ensayo. Vamos a nuevo. En mi nuevo ensayo me aparece 1. Aquí un icono para ingresar datos. Ya le vamos a dar clic y vamos a mirar qué pasa. 2. Una sección en donde yo tengo la gráfica. Yo puedo tener una gráfica de esfuerzo versus deformación, esfuerzo, carga versus deformación. Mi eje Y yo lo configuro acá. Yo tengo este desplegable acá y determino en qué quiero que me dibuje mi eje Y. En este caso, pues lo voy a dibujar en carga. Y obviamente tenemos las unidades. En este caso, pues la vamos a dibujar en kilonewton. Quiero medir en deformación y lo quiero medir en milímetros. En esta parte yo tengo resultados de mis ensayos que yo puedo ir acumulando y viendo acá. Sin necesidad de hacer salida de la parte de graficación, yo puedo entrar acá y hacer todos los ensayos y él me va generando resultados de forma visual en donde yo puedo anotarlos o mirar cómo se está comportando mi curva. Entonces, por ejemplo acá, yo digo que quiero mirar, por ejemplo, primero pues digamos una tipo texto, un lote de producción. Aquí quiero ver, por ejemplo, el analista. Aquí quiero ver, ahora sí, resultados. En este caso quiero ver la resistencia máxima. Aquí quiero ver mi fluencia. Y aquí quiero ver mi RT sobre RF. Esto ya lo habíamos configurado previamente. Si no lo hemos visto, vamos a mirarlo en uno de los videos previamente realizados. Y cada vez que yo realice un ensayo, me va a aparecer aquí en columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, estos resultados de forma ordenada. Ahora vengo y voy a ejecutar mi ensayo. Le doy ingresar datos. En ingresar datos me aparece toda la información que yo quiero llenar. En este caso, pues tengo el lote, el peso, el promedio de altura de los resaltes, el analista. Entonces vamos a, por ejemplo, a modificar el lote, que sea el lote T50. Quiero cambiar el analista, que sea don Carlos Moreno. Y voy a poner el número de hora. Bueno, vamos a cambiar el ensayo mecánico. Vamos a poner 230 M. Esta es la información tipo texto que me va a aparecer cuando yo haga el ensayo. Cuando yo lo termine, me va a almacenar toda esta información. Ahora vengo a parámetros. En los parámetros yo tengo varias cosas. 1. La precarga. La precarga es el valor donde la máquina empieza a dibujar y aparte de eso toma 0 deformación. Es decir,
La máquina ya sensó y determinó que hay una probeta puesta y empieza a hacer los análisis de carga y deformación de nuestro material. Vamos a poner una precarga de 5 kN. La precarga depende de qué tan alto llegue el ensayo. Un plástico rompe a los 100 Newton, entonces una precarga válida para ella pueden ser 0.1 o 0.05 Newton. Un acero, el acero más grande que producimos aquí en Colombia es una barra número 10, está rompiendo alrededor de los 600 kN. Una precarga adecuada para él es 0.1 o 0.5 kN. Entonces eso depende de la capacidad y el ensayo que estemos haciendo. En nuestro ejemplo en este momento vamos a trabajar con una precarga de 0.05 kN. Porcentaje de rotura. El porcentaje de rotura nos indica qué tanta sensibilidad a la pérdida de carga tiene el material para que la máquina determine que hay una rotura. ¿Me explico? Si por ejemplo yo tengo 100 kN aplicados en nuestra probeta y el material se rompió y alcanzó a bajar un 10%, que es lo que vamos a configurar en este momento, es decir, bajó hasta 90 kN o menos, él va a detectar que se rompió. ¿Por qué? Porque el porcentaje de disminución de carga fue mayor al 10%. Entonces la máquina ahí inmediatamente interpreta que hubo rotura. O sea, ahí termina el ensayo por rotura. Inicio de detección de rotura. Generalmente cuando los ensayos arrancan pueden haber falsas caídas o falsas roturas, que son pérdidas de carga por acoplamiento de la mordaza, por avance del equipo. Bueno, hay muchas cosas que pueden afectar eso. Si yo arrancara desde 0 kN o 0 Newton a analizar la rotura, fácilmente yo puedo tener falsas roturas. Entonces lo que vamos a hacer es poner un valor pequeño, pero que nos asegure que la probeta en este momento ya tiene suficiente carga y ya ha sido, por ejemplo, agarrada por una mordaza o aplastada por un plato de compresión. Vamos a ponerle 2 kN. Carga inicial de fluencia también me sirve cuando yo hago análisis elástico para eliminar las curvas iniciales que se generan cuando arranca el ensayo. Si yo tengo en cuenta las curvitas que se generan mientras arranca el ensayo, el software empieza a hacer su linealización para hacer el RP02, digámoslo por ejemplo, que es una curva paralela a mi curva esfuerzo versus deformación o carga versus deformación, para hacer un método de análisis de fluencia. Vamos a ponerlo en 2 kN. El porcentaje de fluencia depende del material. Para los aceros tenemos establecido que es del 0.2%. Porcentaje de OL es el porcentaje extension under load o extensión bajo carga. Hay algunos métodos que nos indican que nosotros tenemos que hacer análisis de fluencia por extensión bajo carga. Por ejemplo, el análisis de los grafines. Él nos dice que nosotros tenemos que medir al 0.5% y en ese punto donde corta el 0.5% es mi carga o esfuerzo de fluencia. La reducción de área no la notamos y velocidad de rotura, nosotros tan pronto retenemos extensometría, la máquina va a cambiar de velocidad. En este caso, si no queremos esa función, la ponemos en 0. Variable puntos. Nosotros podemos hacer mediciones dentro de la curva de carga y deformaciones. Entonces nosotros podemos hacer dentro de la curva análisis en distintos puntos. Por ejemplo, nosotros queremos saber cuál fue la carga a 3 milímetros. Entonces tenemos que poner los puntos en deformación, es decir, nosotros le vamos a decir, oiga, en 3 milímetros, ¿cuánto fue la carga? Entonces ponemos deformación. O viceversa, nosotros decimos a 100 kN cuánto fue la deformación, entonces tenemos que ponerlo en variable puntos carga. Y el tipo de fluencia, nosotros tenemos 3 tipos de fluencias. Esto lo vamos a virar en un video próximo en donde vamos a hacer todo el tema de análisis elásticos. En este momento pues queremos simplemente arrancar y hacer un ensayo. Vamos a dejarlo en recta proporcional. Variables me va a permitir todo el comportamiento de nuestra máquina. Humedad y temperatura simplemente yo lo registro para el tema de trazabilidad y saber que mi ensayo estuvo dentro de las condiciones de humedad y temperatura. En este caso, bueno, yo había configurado una velocidad en milímetros por minuto. Entonces vamos a cambiar, venimos, control alt A, vamos a abrir tracción de grafiles, vamos a abrir las variables. De pronto aquí voy un poquito rápido, pero es para no
demorar tanto el video. Lo vamos a poner en milímetros por minuto y cuando yo ya vengo a ejecutar mi ensayo, vamos a dar nuevo y las variables ya me aparecen en milímetros por minuto. Vamos a hacer un ensayo a 50 milímetros por minuto. Longitud de probeta es muy importante. Cuando yo utilizo extensómetros, siempre ponemos como longitud de probeta la distancia entre las cuchillas del extensómetro. Por ejemplo, para metales es muy común ver el extensómetro de 25 milímetros o de 50 milímetros. Vamos a poner 50 milímetros. Diámetro de probeta, pues ese sí depende de lo que estemos ensayando. Vamos a analizar un diámetro de probeta número 6 y yo quiero hacer un análisis al 2% de la curva. Le vamos a aceptar. Tan pronto le voy a aceptar, si es una máquina automática, cuando yo le dé play, ella va a arrancar. Entonces yo tengo que asegurarme que mi probeta esté ajustada muy bien con mi mordaza cerrada y dar play para arrancar. Si es un indicador, yo doy play y avanzo mi máquina manualmente. Vamos a dar play y la máquina me empieza a dibujar. Bueno, esta curva es simulada, no es un ensayo real, pero vamos a mirar que vamos a tener una medición al 2%, que fue el punto que yo le configuré. Cuando la máquina rompe, bueno, aquí yo he hecho una configuración previa de carga máxima y esto no me apareció acá, pero simplemente aquí ya tengo mi curva de, en este caso, esfuerzo versus porcentaje. Vamos a hacer otro ensayo, le damos iniciar ensayo y arrancamos. Más adelante vamos a hacer unos videos con equipos y ensayos ya en tiempo real. Entonces, pues aquí vamos a simplemente simular nuestro comportamiento en nuestros ensayos. El software tiene como, digamos, criterio de él que él siempre va a almacenar la información del último ensayo. Si yo vengo aquí y le doy nuevo, él me almacena toda la configuración que yo tenía. 50 milímetros por minuto de velocidad, longitud de probeta de 50, diámetro de probeta número 6. Si yo ahora quiero cambiar la información, entonces por ejemplo yo cambio el lote de 750, aceptar y arranco mi ensayo. Nuevamente arranco y me empieza a generar mi curva. Tan pronto él ve una caída del 10% que habíamos configurado, él detecta la rotura. Nuevamente le damos play y arrancamos nuestro ensayo. Miremos los indicadores. Este era indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4, rotura. Vamos a hacer nuevamente un ensayo. Si yo quiero cambiar la resolución de los indicadores, yo doy clic sobre la lectura y él me aumenta. Y en este caso, pues cuando ya llega a 4 cifras decimales, me devuelve a 0 cifras decimales. Y esta es la forma en la que nosotros hacemos nuestros ensayos en el software SYSCALab.